Perfecto, perfecto. Entonces, bienvenido a todos a la Universidad Teológica Chalón, la universidad que está acreditada por el Departamento de Educación de la Florida y por la UNESCO. Es decir, que esta universidad, para aquellas personas que quizás no tienen un conocimiento en cuanto a la organización, esta universidad tiene un peso internacional. Bien, en estos momentos pido excusa por el rector Héctor Michel Agamonte, que en estos momentos no es posible estar ahora, por causas ajenas, pero él en el transcurso de la conferencia él estará. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, en cuanto a la conferencia, para aquellas personas que aún no me conocen o no hemos tenido la oportunidad de dar una clase, una charla, mi nombre es Luis Saviñón Luperón. Estamos como coordinador docente de la Universidad Teológica Chalón y estamos de igual manera como presidente de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos en República Dominicana. En cuanto a lo que es nuestra preparación académica, nosotros hemos realizado lo que es el seminario en teología por Ebenezer Theological College University, una universidad de Nueva York. Duramos allí aproximadamente 3 años y medio estudiando teología. Hemos realizado de igual manera lo que es la licenciatura en teología en la misma Universidad Teológica Chalón, en la sede central. Hemos realizado lo que es el máster en teología por la misma organización y hemos realizado lo que es el doctorado en teología por la Universidad Teológica Chalón de Connecticut, Estados Unidos. En cuanto a algunos diplomados, hemos realizado lo que son los diplomados en historia antigua, arqueología, teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hemos realizado lo que es el diplomado en hermenéutica, arqueología, escatología, análisis literario y otros más. Le digo todo esto porque siempre a los estudiantes yo les digo que, en primer lugar, para nosotros poder iniciar lo que es un análisis de un autor, de un libro o de cualquier teólogo, primero tenemos que analizar su análisis de vida, su preparación académica, para saber de dónde viene este conocimiento. Es decir, que una de las cosas más importantes de todo aquel que va a hacer teología o va a estudiar otro tipo del conocimiento del saber, debe de tener lo que es un análisis del nivel académico del autor. Es totalmente indispensable. Esto usted lo puede anotar, lo puede grabar. Entonces, evidencias científicas sobre la historicidad de Israel en Egipto. Evidencias científicas sobre la historicidad de Israel en Egipto. Este es el diplomado. Este diplomado es muy importante porque este diplomado, aparte de que le va a dar más fortaleza en cuanto a su fe, usted podrá, por ejemplo, enseñar, evangelizar y defender la fe desde el punto de vista científico, desde el punto de vista arqueológico, que es muy importante. Y eso lo vamos a comprobar hoy. Este es el tema: evidencias científicas sobre la historicidad de Israel en Egipto. Ahora, hay un término muy importante que es la apología o la apologética. ¿Tiene que ver la apologética con este tema? Habrá una analogía en cuanto a lo que es la apologética y en cuanto a lo que es la evidencia científica sobre la historicidad de Israel en Egipto. Por supuesto. Pero primero vamos a definir lo que es el término apología o apologética. Apología, en este contexto, proviene de la conjugación del griego apo y logos, que significa razonamiento inteligente o defensa. Es decir, que la apologética es una rama de la teología que se encarga de buscar todos los argumentos teológicos, filosóficos, arqueológicos y científicos para poder defender lo que es el evangelio a toda capacidad. Entonces, cuando hablamos de apologética, estamos hablando que el descubrimiento, las evidencias científicas dentro de lo que es la historicidad de Israel en Egipto está dentro de la rama de la apologética. Es decir, que este es uno de los temas de la apologética. De tal manera que cuando una persona va a predicar a nivel de evangelismo o va a enseñar la palabra, debe de tener la postura apologética, las bases apologéticas. ¿Por qué? Porque todo evangelista, todo predicador, de igual manera como va a enseñar, debe de defender lo que es el evangelio de Cristo.
Y eso lo vamos a comprobar esta noche en cuanto a esta conferencia. Es decir, que este tema está dentro de lo que es la apología, dentro de lo que es la apologética, como defensa de la palabra, como defensa del evangelio. Ahora bien, la apología como defensa del evangelio, la base fundamental es la teología, es decir, es la Biblia. Esa es la base fundamental y más importante, porque de la Biblia es que nosotros nos vamos a defender. Pero independientemente de que la Biblia sea la base fundamental para poder defender con eficacia lo que es el Evangelio de Cristo, necesitamos diferentes conocimientos externos. Repito, independientemente de que usted tenga una base fundamental, que es la Biblia, como eje principal de la defensa, usted debe de tener lo que es un conocimiento externo. ¿Para qué? Para que su eficacia, para que su desempeño de defensa sea más eficiente dentro de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles son estas ramas externas? Son ramas de la ciencia. ¿Cómo son? Por ejemplo, se divide en dos. Una es ciencias naturales y otra es ciencias sociales. Repito, una de ellas es ciencias naturales y otra es ciencias sociales. Dentro de lo que son las ciencias naturales está la medicina, la genética, la astronomía y la geología. Dentro de lo que son las ciencias sociales está la historia, la egiptología, las teologías mitológicas, paleontología, filosofía y arqueología. Usted dirá quizás que tal vez no es tan importante. Eso lo respetamos. Quizás algunos dirán que esto no es tan indispensable para poder defender el evangelio. Claro, eso depende del punto de vista de defensa. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mostrar el evangelio dentro de lo que es la grey, dentro de lo que es la iglesia, puede ser que con solamente un conocimiento bíblico basta. Pero si usted se va a enfrentar contra filósofos, contra arqueólogos, contra personajes del ámbito del saber, usted debe de tener un conocimiento externo que es las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, dentro de lo que es la muerte de Cristo, un médico con los principios de medicina que tenga ese conocimiento médico y psicológico puede dar una enseñanza en cómo y qué manera murió Cristo. Por ejemplo, la genética es totalmente indispensable. Una persona que conozca de genética y que conozca de teología puede dar una respuesta explícita en cuanto a lo que es la genealogía de Cristo, desde las genealogías antediluvianas y la genealogía postdiluviana. E incluso puede dar una introducción y un conocimiento explícito y amplio o extenso en cuanto a lo que es la gran variedad de genética que pudo obtener cuando Adán y Eva fecundaron sus genes. Por ejemplo, un conocimiento astronómico. ¿Qué es la astronomía? Es la ciencia que estudia el universo. Una persona que conozca teología y que conozca astronomía puede dar una explicación exegética sobre lo que es la creación del Génesis. ¿Qué es la geología? La geología es la ciencia de ¿qué? La geología es la ciencia que estudia el subsuelo y las rocas desde el punto de vista científico. Es decir, que también de igual manera, una persona que tenga un conocimiento geológico puede dar una buena explicación en cuanto a lo que es la introducción o la creación del universo y la formación de la Tierra. Es decir, que estos conocimientos son totalmente indispensables, son totalmente importantes para todo aquel que va a hacer apologética, para todo aquel que va a hacer defensa. Es como, por ejemplo, un historiador dentro de lo que son las ciencias sociales. Una persona que estudia historia puede dar un conocimiento exegético, una explicación exegética del proceso evolutivo que tuvo Israel en todo el proceso de creación. ¿Qué es la egiptología? La egiptología es la ciencia que estudia la historia de Egipto. Es decir, que en esta conferencia nosotros vamos a utilizar principalmente lo que es la historia, lo que es la egiptología y lo que es la arqueología. Porque la arqueología estudia y conoce la historia desde el punto de vista que de los instrumentos antiguos, de los descubrimientos antiguos,
Entonces, una persona que va a ser apologética, que va a defender el evangelio y no tiene un conocimiento apologético, un conocimiento egiptólogo y un conocimiento arqueológico, lamentablemente quedará pequeño para poder defender y mostrar la verdadera credibilidad histórica de Israel en Egipto. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Porque es muy lindo y muy hermoso usted predicar y enseñar en una iglesia sobre la historicidad de Cristo. Pero enseñar sobre la historicidad de Israel en un auditorio filosófico escépticos, donde no se cree en Cristo ni en la Biblia, es difícil. Será difícil siempre y cuando usted no domine estas ciencias. Pero si usted domina esta ciencia, usted podrá tener una idea explícita y dará una idea más explícita al oyente. Es decir, que esto es totalmente fundamental. Es decir, que usted y yo necesitamos el conocimiento externo que son estas ciencias. Totalmente. Entonces, continuamos. Importancia de la arqueología desde el punto de vista apologético. Importancia de la arqueología. La arqueología ayuda a llevar el mensaje teológico de la Biblia en un contexto del mundo real donde la verdadera fe es posible. Repito, la arqueología ayuda a llevar el mensaje teológico de la Biblia en un contexto del mundo real donde la verdadera fe es posible. Es decir, en ese mundo escéptico, en ese mundo donde no existe lo que es la Biblia y su conocimiento, gracias a la arqueología usted puede llevar un conocimiento explícito y mostrar la verdadera credibilidad científica, histórica, de que Israel es literal, de que Israel existió, y gracias a esta historicidad de Israel, la genealogía para conllevar el cumplimiento genético de Cristo fue posible. Es decir, que si usted no tiene la capacidad arqueológica para usted fundamentalizar una historicidad real de Israel, usted me está diciendo que usted no puede comprobar la historicidad de Cristo. Porque si Israel no existe, Cristo tampoco puede existir. Eso es lo que vamos a ver y lo que estamos tratando. Es decir, que si usted no tiene un conocimiento arqueológico, histórico e incluso egiptólogo, usted no puede mostrar la historicidad de Israel y mucho menos la historicidad de Cristo. Porque si yo digo que, por ejemplo, que Israel es un mito, estoy diciendo en pocas palabras que Jesús es una mitología o una obra literaria como muchos piensan y han querido argumentar. Y no es así. Otro punto sobre la importancia de la arqueología es que otra contribución de la arqueología al servicio del texto bíblico es el área de la lexicografía del texto original. Es decir, gracias a los descubrimientos científicos y arqueológicos, nosotros podemos entender y comprender con más profundidad lo que son los textos originales. Porque si usted no lo sabía, usted tiene una copia de las copias, que es la Reina Valera. En la Reina Valera hay más de 2.300 problemas textuales que no están registrados en los libros originales. Es decir, que el 95 al 97% de los cristianos que predican y enseñan lo que es el evangelio de Cristo, muchos de ellos enseñan sobre textos que no existen en el original o textos que están mal interpretados o textos que están gramaticalmente erróneos. Ahora mismo nosotros no vamos a argumentar mucho en cuanto a esto porque no es el tema. Pero lo que quiero decir es que una persona que tenga la arqueología como fundamento principal puede sacar la originalidad del texto y puede ser una buena exégesis y puede enseñar. Una vez dijo el doctor Joel García, uno de mis maestros de aquel entonces, me decía que una mala interpretación te puede llevar al error y el error te puede llevar a la condenación. Entonces, la arqueología para el sistema interpretativo original es totalmente indispensable. Totalmente. Porque por falta de la arqueología se han creado ¿qué? Doctrinas erróneas contradictorias a la parte teológica. Bien, usted cualquier punto que usted quiera saber sobre esto, al final de la conferencia, usted me deja saber. Usted lo apunta, las interrogantes que usted tiene,
y al final se le dará la oportunidad para que usted tenga el tiempo de preguntar y analicemos este punto. Continuemos. Posturas de los escépticos sobre la historicidad de Israel en Egipto. Repito, posturas de los escépticos sobre la historicidad de Israel en Egipto. Una de ellas es que Israel en Egipto es un mito mesopotámico. Repito, una de las características que ellos dicen sobre la falta de credibilidad histórica de Israel es que Israel en Egipto es una mitología mesopotámica. Cuando hablamos Mesopotamia, la palabra Mesopotamia fue establecida por Alejandro Magno y significa tierra entre dos ríos. Es decir, que estamos hablando en todas las ciudades que están entre el río Éufrates y el río Tigris. Es decir, que los escépticos, aquellos que no creen en la credibilidad bíblica, argumentan que Israel en Egipto fue sacado bajo Popeyas, bajo elementos literarios mesopotámicos, tanto como Sumeria, tanto como Asiria, tanto como babilónica, como persa. Es decir, que la credibilidad histórica que dice supuestamente la Biblia, según ellos, fue sacada de una mitología mesopotámica. Y cuando hablamos de una mitología mesopotámica, estamos hablando que fueron evidencias que fueron extraídas de diferentes elementos culturales, como los caldeos, como los sumerios que lo mencioné anteriormente. Porque ellos dicen que, por ejemplo, de acuerdo a la papirología, que es la ciencia que estudia los documentos antiguos y los registros antiguos, ellos dicen que la historicidad de Israel en Egipto tiene un sistema de paralelismo igual o similar a algunas culturas mesopotámicas como la sumeria y como la mesopotámica. Eso es lo que ellos dicen. Y es lo que nosotros vamos a contradecir hoy en día para que usted lo tenga en claro y lo anote. Porque verdaderamente Israel duró 430 años en Egipto. Continuamos. Otro punto sobre las posturas de los escépticos sobre la historicidad de Israel en Egipto, ellos afirman que la historia de Israel es una pura tradición, que la historia de Israel es una pura tradición. Ellos dicen, por ejemplo, que las generaciones antediluvianas, estamos hablando de Caín, Abel, de Set, por ejemplo, de Malek, de Matusalén, etcétera, etcétera, no existía lo que era un sistema cultural que diríamos legal. De tal manera que todos ese conocimiento que hoy en día existe fueron conocimientos que fueron pasados de generaciones y generaciones, de boca en boca, hasta llegar a nuestros días. De tal manera que ellos dicen que esto es un elemento tradicional que fue sacado de boca en boca desde los elementos o desde las personas antediluvianas hasta nuestros tiempos. Realmente ellos dicen que eso fue una tradición y fue inventada. ¿Por quiénes? Específicamente por las generaciones antediluvianas. Pero el problema está que no hay pruebas arqueológicas para fundamentalizar esta postura. Porque sí entendemos que sí hubo un conocimiento que vino de boca en boca, de tradición en tradición, de generación en generación, desde los tiempos antediluvianos. Eso lo entendemos, pero no hay prueba para fundamentalizar esto. No la hay. Es decir, que esto se queda en hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es algo que no ha sido comprobado. Y no es así. Es decir, que Israel en Egipto es un mito mesopotámico negativo. Eso lo vamos a mostrar. Que la historicidad de Israel es una pura tradición. También lo vamos a demostrar que no es así. Que fue algo histórico totalmente. Tan histórico como usted y yo aquí que estamos en esta conferencia. Ahora bien, ¿por qué no existen tantas evidencias científicas? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué no existen tantas evidencias científicas? ¿Por qué no existen? En primer lugar, primero debe entenderse que un pueblo orgulloso como los egipcios difícilmente habría registrado una derrota nacional por esclavos extranjeros. Es decir, si usted analiza la parte tradicional, gubernamental y política de todo el vasto imperio egipcio, una de las características que tenían ellos era el orgullo, de tal manera que de acuerdo a los escribas y a los copistas, que eran las personas que escribían, ellos nunca escribían sobre un elemento de derrota, al contrario. Según la egiptología,
cada emperador o cada faraón que era asesinado o que era muerto, en su tumba le escribían un documento en copto. El copto es la lengua egipcia, donde le decía sobre los triunfos y la victoria que ese faraón obtuvo. Pero allí nunca se ha descubierto que en esos registros hubieron elementos de derrota, jamás. Porque el éxodo es símbolo de derrota. Y a ellos no les va a convenir registrarlo, de plasmarlo y mucho menos de enseñarlos en sus libros de historia en el Egipto antiguo. Jamás. Jamás. Es como, por ejemplo, la derrota de los egipcios por quienes, por Nabucodonosor. Eso no está registrado. Ellos nunca lo registraron. Ahora, hubieron otros historiadores que lo registraron, totalmente de acuerdo. Que hubieron escribas y copistas babilonios que lo registraron, sí, pero eso no lo registraron los egipcios. Los escribas nunca registraron la derrota de Egipto por Nabucodonosor, y mucho menos registraron la manera como Roma o como Alejandro Magno dominó todo Egipto. Eso usted nunca lo va a encontrar, porque en ella hay un sistema de orgullo que solamente ellos plasma de manera literaria, de manera histórica, lo que son las victorias y los triunfos. Y esta es una de las causas principales por el cual usted va a encontrar pocas evidencias egiptólogas y arqueológicas en Egipto sobre la historicidad de Israel. Bien, esto es un punto. Otro punto es que la migración de los hebreos, el éxodo, desde Egipto y su estadía en el desierto del Sinaí habría sido arqueológicamente invisible. Es decir, todo habría sido utilizado y nada dejado como evidencia material. Es decir, que ellos dicen que todo esto fue borrado, que no existen evidencias, que no hay evidencias arqueológicas. Que según los egiptólogos, que son aquellos historiadores que estudian Egipto, no han descubierto un libro de historia egiptólogo que hable sobre el éxodo. O sea que todo es una fábula, todo es una mentira, como lo hemos mencionado desde el principio de esta conferencia. En pocas palabras, que nosotros estamos bajo una base de una mitología. Ellos lo que quieren decir en pocas palabras que Cristo, el Evangelio, viene de una mitología, viene de una tradición pagana, y no es así. ¿Por qué no puede venir de una tradición pagana? Porque de manera teológica, si los libros sinópticos representan a Cristo como descendiente de la genealogía de Adán, está diciendo en pocas palabras que Adán es un hombre literal. Y si los libros sinópticos como Mateo, Lucas y Marcos representan a Adán como un hombre literal e histórico, significa que Cristo es histórico. Y si Adán es metafórico, es literario o es un mito, Cristo es un mito. Entonces, yo siempre le digo a los estudiantes que para poder fundamentalizar una teología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usted tiene que demostrar las evidencias históricas, la arqueológica, que verdaderamente esto es histórico. Porque es inaudito, es inconcebible que una persona haga teología sobre un hecho mitológico. Está en contra de los principios hermenéuticos y teológicos y exegéticos. Entonces, nuestra teología es fábula. No puede ser fábula. Jamás será fábula. Entonces, para usted hacer teología, tiene que tener esta base. O sea, que esto es base para hacer teología. Usted no puede enseñar del Evangelio si usted no tiene las evidencias científicas y arqueológicas que sí Israel existió durante 430 años en Egipto. Tiene que tenerlo en cuenta, que esto es totalmente fundamental. Ahora bien, evidencias arqueológicas sobre la historicidad. Ya vamos a entrar en materia. Evidencias arqueológicas sobre su historicidad. Evidencia número 1, esclavos semitas y cananitas. Aquí hay un pequeño problemita. Evidencia número 1, esclavos semitas y cananitas. Es decir, que estos registros que yo voy a mencionar en estos momentos son registros que solamente mencionan a un grupo de personas que eran semitas o cananitas y no hebreos. Es decir, que en estas evidencias solamente hay registros de semitas y cananitas y no de hebreos. No hablan de Israel, solamente hablan de semitas y cananitas. Por ejemplo, el papiro de Iupual en el siglo XVIII a.C. El papiro de Avaris, de Ramsés, Migdol,
la estela de egipcia de Menestab, siglos 17 a.C., se refiere a los apirus, nómadas errantes. Es decir, que estos 4 puntos de evidencias que yo le mencioné en estos momentos están representando de manera histórica o literaria a esclavos semitas cananitas y no hebreos. Hay un problema arqueológico aquí. Usted dirá que aquí hay una contradicción totalmente en cuanto a este registro arqueológico, en cuanto a lo que son las evidencias bíblicas sobre la historicidad de Israel. Y no hay ningún tipo de contradicciones, y esto lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Por ejemplo, según los egiptólogos y los arqueológicos, han descubierto pinturas de estos esclavos cananitas que usted puede ver aquí. Estos son esclavos en construcción de acuerdo a lo que es la ingeniería egipcia. Estos, es decir, que ellos plasmaron que solamente tuvieron a semitas y cananitas de esclavos y nunca de hebreos. Por ejemplo, otra pintura es esta. Si usted analiza aquí en el copto, este es un sistema de escritura que se lee de derecha para atrás, sin gramatical, sin sistema gramatical, y solamente se lee con elementos humanos o con elementos animales. Es decir, que esto es un registro histórico de literatura egipcia llamado el copto totalmente. Es decir, que aquí lo que está diciendo en pocas palabras es que la nación egipcia fue fundamentalizada bajo un sistema esclavista que fueron semitas y cananitas y no hebreos. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellos afirman. Ahora, usted me pregunta a mí en lo personal si es así. Yo le digo que sí, es así. Y le creo. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué semitas y cananitas y no hebreos? ¿Por qué en estos descubrimientos arqueológicos se encuentran semitas o cananitas y no hebreos? ¿Por qué? Porque el término hebreo no era parte de la cultura o nacionalista. Es decir, la palabra hebreo no era cultural. Es decir, en el contexto hebreo, en la cultura hebrea, el término hebreo ya era una tradición nacionalista. Eso lo entendemos. El sistema bíblico lo dice, ok, lo comprendemos, pero ¿qué dice la arqueología? ¿Qué dicen los descubrimientos históricos egiptólogos? ¿Qué dice el sistema político expansionista del mundo antiguo? Que el término hebreo aún no era permitido como cultura, es decir, que los países internacionales imperialistas de toda la antigua Mesopotamia, de toda Europa, de toda África y de toda Asia, no veían el término hebreo como un sistema nacionalista. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando sale de Ur de los Caldeos y se va como nómada, como patriarca a Canaán, los cananeos son los primeros que le dicen a él como hebreos. Y la palabra hebreo era una acusación. La palabra hebreo era una falta de respeto para Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham le están diciendo poca palabra, hombre que viene del otro lado del río a usurpar, a robar otra tierra. En pocas palabras le están diciendo ladrón a Abraham. Es decir, que cuando los cananitas fueron los inventores de la palabra hebreo hacia la familia de Abraham, era una falta de respeto, señores. Lo que pasa es que de manera tradicional se entiende que el hebreo, la palabra hebreo ya era cultura, pero no era cultura en los tiempos patriarcales. El término hebreo se fundamentalizó como cultura cuando Saúl y David expansionalizaron como nación política lo que es el Estado de Israel. Desde ese tiempo para allá, hacia adelante, fue que se estableció lo que es la palabra hebreo. Mientras tanto, que en los tiempos patriarcales, en los tiempos egipcios, el término hebreo no era una palabra cultural nacionalista. ¿Por qué? Porque era una palabra que le decía en pocas palabras a ellos: ustedes son ladrones que vienen a usurpar nuestra tierra de Canaán y son personas que vienen del otro lado del río. Usted lo puede investigar. Usted no tiene que creer lo que yo diga. Usted simplemente, usted escucha lo que estoy diciendo, usted investiga por diferentes autores con credibilidad qué significa la palabra hebreos. Cultural, exegéticamente. Por favor, el audio apagado, por favor. Es decir, que la palabra hebreos era una palabra que aún no era tradicional, no era parte de la cultura israelí en aquel entonces. Aún no. Por eso los
los egipcios plasmaron, los copistas, los escribas, de manera egiptóloga, plasmaron ¿el qué? Plasmaron todo su sistema histórico esclavista como cananitas y semitas y no como hebreos. ¿Por qué? Porque aún no era parte cultural de Israel. Continuamos. Anote las preguntas. Ahora, ¿cuáles son las características que determinan la identidad nacionalista? ¿Cuáles son las características que determinan a una identidad nacionalista? Si yo digo que los egipcios nunca vieron a Israel como una nación nacionalista, imperialista, política, social e independiente, es porque ellos tienen un sistema de características que determinan lo que es un sistema nacional, política e independiente. Ahora, ¿cuáles son estas? Por ejemplo, tenemos las lenguas. Primero vamos a hablar en cuanto a la lengua. Según la tradición hebrea, Abraham hablaba hebreo. Lo entendemos, es un conocimiento tradicional. Aquí estamos a nivel científico, señores. Pero ¿qué dice la papirología? ¿Qué dice la papirología, que es la ciencia, la rama de la historia, que estudia y conoce exegéticamente los documentos antiguos? Que Abraham no hablaba hebreo. Y eso lo vamos a probar. Abraham no hablaba hebreo, señores. ¿Por qué no hablaba hebreo? Si nosotros nos vamos a Mesopotamia, dice la Biblia que Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos tenía dos culturas expansionistas. Número uno, Sumeria, como primera nación imperialista mundial en Mesopotamia. La segunda como Acadia. El sistema acadio fue el segundo imperio más poderoso del mundo antiguo. Entonces, en Ur de los Caldeos hablaban sumerio y hablaban acadio. Eso usted lo puede investigar. Hablaban sumerio y acadio. Sumerio es considerada como el primer sistema de escritura más antiguo del mundo. Y el acadio como que está entre el segundo y el tercer idioma más importante de Mesopotamia y el segundo más antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré, en pocas palabras, Abraham no hablaba hebreo, simplemente hablaba caldeo y sumerio. Entonces, cuando Abraham, de manera nómada, de manera patriarcal, va hacia Canaán, ¿qué idioma se hablaba en Canaán? Cananeo, una lengua semítica. Se llama semítica porque la palabra Sem viene de los hijos de Noé. O sea, uno de los hijos de Noé, llamado Sem, es el precursor de estas lenguas. Tanto la sumeria como la acadia, como la cananea son lenguas semíticas. O sea que, en pocas palabras, Abraham sabía hablar sumerio, acadio y luego aprendió el cananeo. Entonces, estas lenguas se le enseñaba a sus familias. O sea que Isaac aprendió estas lenguas. Jacob aprendió estas lenguas. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el cananeo? Perdón, ¿de dónde viene el hebreo? Esa es la pregunta. Si Abraham hablaba acadio, sumerio y luego aprendió el cananeo, ¿de dónde viene el hebreo? Esa es la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún en los 430 años en Egipto, aún ellos no hablaban hebreo. ¿Por qué? Porque el hebreo, según la papirología, según la egiptología y según la arqueología, el hebreo es una evolución del cananeo, señores. En pocas palabras, según la egiptología, no estoy hablando por hablar, no estoy hablando por tradición, estamos hablando por ciencia, por conocimiento. Según la egiptología, se ha fundamentalizado que los primeros escritos de la Torá, del Pentateuco, fueron escritos ¿en qué? En cananeo, señores, porque el cananeo luego evolucionó a un hebreo arameizado, a un paleohebreo, luego un hebreo arameizado. Si usted analiza el sistema de escritura del cananeo junto con la del hebreo, son totalmente iguales. Estoy diciendo pocas palabras que aún no tenía un sistema de lengua natural original como nación. No existía, señores. Por eso es que los egipcios nunca dijeron, no decían que ellos eran hebreos, sino cananeos o semitas, eran cananeos, por eso fue. Otro punto es nombres de su identidad, los nombres de identidad. Este es un segundo punto. ¿Qué sucede? Si usted analiza, los nombres de los patriarcas eran que tenía la inicial de A, de Abraham, Jacob con la J, Isaac con la I, Ismael, José. Pero ¿qué sucede? Si usted analiza las iniciales de estos nombres de los patriarcas,
estos nombres no eran hebreos. Si usted analiza las políticas mesopotámicas, estamos diciendo en pocas palabras que son nombres que fueron fundamentalizados bajo una cultura mesopotámica y cananea, señores. Estamos diciendo en pocas palabras que el nombre de Jacob, el nombre de Isaac, por la parte cultural de Canaán, son nombres cananeos, es decir, que ellos tenían nombres cananeos para los egipcios, culturalmente. Porque en ese momento es cuando se inició lo que es una conciencia nacionalista, una conciencia, pero no una nación como tal. Estoy diciendo en pocas palabras que Jacob tenía un nombre cananeo, aunque usted no lo crea. Isaac tenía un nombre cananeo, Ismael y José tenían un nombre cananeo. Es decir, que el término J y la I como iniciales de estos nombres representa parte cultural cananea. Entonces los egipcios lo que veían cananeos y no hebreos. Por ejemplo, otro punto es el sistema territorial geográfico. Aún Israel no tenía un territorio geográfico. Simplemente ellos decían que Canaán era su tierra, pero aún era habitado por Canaán. Es decir, que ellos eran errantes. Eran nómadas. No tenían un sistema territorial. Entonces, si tú vienes donde mí y tú no tienes un territorio geográfico político, usted no pertenece a ninguna nación. Usted lo que es un nómada. ¿Qué es un nómada? Una persona un errante, sin cultura, sin principios. Entonces ellos no tenían sistema de territorio. Otro punto es que no tenían una cultura propia. No tenían un sistema cultural propio. Es decir, la mayoría de la ingeniería, de la arquitectura, del arte que ellos desempeñaban en Egipto eran fabricados bajo una cultura cananea. Por ejemplo, según la egiptología, en Egipto hubieron casas hebreas con arquitectura cananea. Por ejemplo, usted lo puede ver. Estas casas eran casas que fueron creadas bajo la cultura cananea, señores. Tanto algunos materiales de construcción de la arquitectura o de la ingeniería que utilizaban los hebreos dentro de Egipto eran parte de la cultura cananea. Aún ellos no habían diseñado un sistema arquitectónico propio, cultural y político de ellos. Por ejemplo, aquí vemos otra evidencia más de las casas que ellos tenían. Es decir, que la arquitectura que ellos utilizaban era arquitectura cananea. Otro punto es las leyes. Las leyes. Por ejemplo, había una característica también de la familia patriarcal de Abraham que pertenecía también a lo que era el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi son 272 al 276 leyes establecidas por el rey Hammurabi en Babilonia, consideradas como las leyes más importantes de toda Mesopotamia. Por ejemplo, dice el registro bíblico e histórico del Génesis que la esposa de Abraham no era capaz de tener hijos. ¿Qué pasó? Vino Agar, tuvo relaciones sexuales con Abraham y ahí viene Ismael. Ese acto que usted conoce allí es un acto que estaba fundamentalizado políticamente, judicialmente, de manera matrimonial en el Código de Hammurabi. Es decir, que en ese tiempo patriarcal no existía la ley de Moisés. Entonces, la mayoría de los actos que se establecía en el sistema patriarcal eran actos que eran cometidos y extraídos de la cultura cananea, de la cultura semítica. Semítica era porque era de Mesopotamia, específicamente del Código de Hammurabi. Es decir, incluso después de David se mantuvo esta postura que si la esposa del hombre no puede dar hijo, el hombre puede tener o tiene la capacidad y la autoridad política de ¿qué? De buscar a su criada o otra mujer y fecundar hijos con ellas y tener dos mujeres. Y eso se aprendió del Código de Hammurabi de Mesopotamia. Entonces, estos actos culturales matrimoniales eran practicados en Egipto y por eso los egiptólogos o los escribas pusieron en sus registros que no eran hebreos, eran cananitas. ¿Por qué? Porque ellos veían toda esta cultura. Otro era que no tenían un sistema gubernamental, un sistema de gobierno. Y otro punto es que no tenía un poder económico, no había una buena economía. Porque la economía que ellos obtuvieron y que fundamentalizaron el Estado de Israel fue una economía extraída después de la cautividad en Egipto. Si usted analiza, por ejemplo, los utensilios que ellos utilizaron para el tabernáculo,
estos materiales, ¿de dónde los sacaron? ¿Del desierto? No, fueron del desierto. ¿De dónde fue? Fue de Egipto. Entonces, que el poder económico gubernamental se fundamentalizó fue después de los jueces, después del éxodo. O sea que siempre para ellos serán y lo vieron como cananitas y como semitas o como mesopotámicos, pero no como hebreos. Bien, sigamos con otro punto. Apunten todas las interrogantes y todas las preguntas. Segunda evidencia, documento egipcio llamado Destrucción de la Humanidad o Libro de la Vaca del Cielo. Repito, segunda evidencia arqueológica, documento de egipcio llamado Destrucción de la Humanidad o Libro de la Vaca del Cielo egipcio del siglo XVIII a.C. Es decir, este documento que usted puede ver sobre una vaca es sobre qué? Es sobre una mitología egipcia, sobre sus deidades. ¿Qué sucede? Esto fue atraído de una epopeya, de un sistema literario. Pero en ese sistema literario fundamentalizado por los egipcios en el siglo XVIII a.C., hablaba de dos puntos fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos era que el libro hablaba sobre un dios llamado IHWH, el tetragramatón. Yo soy el que soy. Ellos decían que esos esclavos que estaban en Egipto adoraban a un ser que no tenía nombres, que ellos lo ponían como YHWH, el tetragramatón. La palabra tetragramatón es un elemento griego que significa algo que está compuesto por 4 elementos. Yo soy el que soy. Es decir, que ellos decían que estos errantes de la tierra, que estaban allá como esclavos, adoraban a un ser que no tenía nombre, simplemente lo llamaban yo soy el que soy por 4 consonantes que era imposible de pronunciar. Por ejemplo, ¿cómo esto yo lo demuestro? Que es cierto. Si usted analiza en la Torá y analiza un registro llamado el registro del rollo de los mal muertos, que usted lo puede analizar, que son los descubrimientos científicos más antiguos sobre las originalidades de la Torá, dice que cuando en el capítulo 3, cuando Moisés le preguntó al Eterno, dime cuál es tu nombre para decirle a los ancianos de Israel que me envió, ¿qué le dijo el Eterno? Yo soy el que soy, tetragramatón. Le puso 4 consonantes, tetragramatón. Yo soy el que soy. En pocas palabras, Dios no tiene nombres. Es decir, en los tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés y los tiempos post-exilio, pronunciar el nombre de Dios o del Eterno era imposible por 2 razones. Imposible porque no había forma de pronunciación. Porque en la Reina Valera usted va a encontrar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová fue inventado por los masoretas. Es decir, que el nombre de Jehová en los textos originales no existe. Usted llama a Jehová y él responde porque él entiende él entiende su corazón, pero no es que ese es su nombre. El nombre de Jehová fue inventado. Es como, por ejemplo, mi nombre es Luis. Usted le quita la U, le quita la I, nada más va a quedar la L y la S, 2 consonantes, imposible de pronunciar. Luego viene una persona, le pone la U, le pone la I y se pronuncia Luis. Eso fue lo que sucedió. Es decir, que en el texto original de la Torá, en el Éxodo, Dios le entregó a Moisés 4 consonantes, imposible de pronunciar. Entonces, de esa manera cultural, como ellos llamaban al Eterno, yo soy el que soy, o Elohim, o el Adonai, de esa misma manera ellos plasmaron y decían que ese grupo de semitas o de cananitas pronunciaban a un ser incorpóreo, yo soy el que soy. Y eso es verdad, eso es una evidencia arqueológica. Eso es una evidencia científica, señores, a nivel teológico. Otro punto más de esa segunda evidencia es que el investigador Brand Speaks también ha afirmado identificar 90 ejemplos en pinturas y tumbas, relieves y otros documentos que sugieren tales paralelismos. Es decir, que se han descubierto diferentes tumbas, diferentes pinturas egiptólogas, donde hablan sobre el mismo tema de que ellos vieron a un grupo de personas que adoraban a un ser sin nombre, simplemente le decían yo soy el que soy. Y yo soy el que soy viene del texto original, viene de la Torá, de la Tanakh. La Tanakh en el hebreo es el Antiguo Testamento. Es decir, que esto es una
segunda evidencia totalmente indispensable. Es decir, que hay fundamentos para usted mostrar que Israel sí tuvo durante 430 años en el desierto, en Egipto. Sí hubo 430 años en Egipto. Y no como muchos piensan que esto fue una mitología, una obra literaria inventada. Otra tercera evidencia. Tercera evidencia es admisiones de un sabio egipcio, el papiro de Ipuwer. Repito, tercera evidencia, admoniciones de un sabio egipcio, el papiro de Ipuwer. Su contenido fue escrito por un alto funcionario egipcio y describe un lamento sobre las condiciones de la peste que devastaron al país. Es decir, este documento que usted puede ver aquí sobre el papiro de Ipuwer revela el éxodo desde el antiguo egipcio. Es decir, gracias a este descubrimiento se pudo determinar con evidencias científicas y arqueológicas para el campo del saber científico que sí hubieron plagas que eliminaron a muchos egipcios. Y gracias a esta plaga se fundamentalizó lo que fue una salida más importante, que fue el éxodo. O sea que en este descubrimiento de Ipuwer se fundamentalizó lo que fueron los lamentos de las calamidades que pasaron los egipcios. ¿Por qué? Por las devastaciones causadas por todo lo que pasó con Egipto sobre las plagas. Es decir, que en este documento egiptólogo, aquí habla sobre esto. Entonces, ¿quieren decir que no existen evidencias científicas? Claro que existen. Lo que pasa es que son personas escépticas, son personas que vienen con una calidad demoníaca, yo diría en lo personal. ¿Para qué? Para desatimar o para eliminar la veracidad bíblica. Para eliminarla totalmente, pero sí existen suficientes evidencias arqueológicas que demuestran la verdadera historicidad de Israel sobre Egipto. Tercera evidencia, por ejemplo, la estela de Mernetab. En este jeroglífico, fuente egipcia, demuestra la existencia de un estado-nación llamada Israel que estaba en Tira de Canaán en el siglo XVII a.C. Es decir, aquí estamos hablando que un egiptólogo y un arqueólogo descubrió en una tumba del faraón Mernetab, descubrió un jeroglífico hecho en piedra, en copto, donde decían las victorias de este emperador o de este faraón. Y dentro de sus victorias habla y menciona a un estado totalmente importante, y es el estado de Israel. Por ejemplo, escuche cómo dice el papiro o el documento en jeroglífico. Dice: los príncipes están postrados, diciendo clemencia. Libia está desolada. Ati está pacificada. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Acalón está deportada. Geser está tormentada. Dice: Israel está derribada y yermo no tiene semilla. O sea, y dice: y Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. O sea, menciona un estado llamado el estado de Israel. Pero en ese jeroglífico usted nunca va a encontrar una derrota. Al contrario, ponen la victoria. Ponen las victorias de este faraón. ¿Por qué? Porque la palabra faraón significa mitad hombre y mitad Dios. Entonces, un mitad Dios y mitad hombre no puede ir al otro mundo sin tener victorias, de acuerdo a la mitología egipcia. Entonces, en estos jeroglíficos, escritos en copto, encuentra el término Israel en términos de derrota. O sea, que este emperador llamado Mernetab derrotó totalmente a Israel. Pero ellos lo mencionan ahí. Lo mencionan totalmente. O sea que independientemente de que hay registros arqueológicos que hablan sobre semitas esclavos, pero hay otros registros arqueológicos que hablan sobre un estado llamado Israel. O sea, estamos hablando que hay evidencias arqueológicas científicas, y esto lo han escondido algunos escépticos.
Hay algunos escépticos que lo han escondido, incluso hay algunos escépticos que dicen que esto es una falacia, que esto es una mentira. Y se ha comprobado por diferentes científicos mundiales con más prestigios y por diferentes organizaciones internacionales y por la UNESCO que este descubrimiento fue totalmente certificado como absoluta credibilidad total. O sea, estamos hablando de un descubrimiento masivo importante, donde menciona a Israel como Israel derrotada. Pero no es como ellos dicen, que no existe, que no hay una evidencia arqueológica. Sí existen evidencias arqueológicas. Ya estamos terminando. Otro punto es evidencia sobre el relieve del pedestal de estatua del Museo de Egipto en Berlín. Dice el texto, este jeroglífico presenta los nombres de lugares en el relieve de Canaán. Pueden coincidir con las estelas de Menestad. Apoyando esta identificación está el perfil de un prisionero asiático atado. Es decir, que este descubrimiento, por ejemplo, esta estatua en roca, escrita en jeroglíficos, en egiptología, se ha fundamentalizado y desarrolla también un paralelismo a lo que fue el próximo descubrimiento ya mencionado. De tal manera que no solamente en ese descubrimiento existía un nombre llamado Israel, sino que en este descubrimiento también se menciona un Estado de Israel que fue derrotado. O sea que estamos hablando de cuántas evidencias, ya con estas son cuántas, son 4 evidencias. O sea que si yo busco todas las evidencias científicas que existen, yo le garantizo que nosotros vamos a amanecer hablando sobre lo que es este tema. Y esto tiene total credibilidad absoluta. Es decir que hay evidencias teológicas, exegéticas, científicas y arqueológicas para usted mostrar la veracidad de Israel en Egipto. Entonces, usted no puede hacer teología, usted no puede presentar el evangelio a un grupo de escépticos, a un grupo de ateos, sin conocimiento arqueológico. ¿Por qué? Como le dije anteriormente, porque para usted mostrar la justificación por medio del mediador que es Jesucristo, tiene que presentar una historicidad de Israel. Si usted no puede presentar esta historicidad de Israel en Egipto, usted no puede presentar la historicidad de Cristo. ¿Por qué? Porque teológicamente, exegéticamente, para yo poder entender el Nuevo Testamento, necesito conocer el Antiguo Testamento. Entonces, si yo no tengo un conocimiento del Antiguo Testamento, en cuanto a la arqueología, en cuanto a la exégesis, en cuanto a la papirología, en cuanto a la teología y en cuanto a lo que es la arqueología, lamentablemente mi teología salvífica, redentora, quedará pequeña y no será eficiente en cuanto a la creí. Es decir, usted necesita conocer estas evidencias. Usted necesita entender, estudiar, analizar y enseñar apologéticamente en defensa del evangelio sobre estas evidencias. Es decir, estamos diciendo que existen evidencias científicas, arqueológicas. Entonces, hay una escuela teológica que dice que el Génesis, por ejemplo, y el Éxodo es una mitología. Entonces, ellos sacan una teología de Cristo de esa mitología, y esto es inaudito. Y nosotros en la Universidad Teológica Chalón enseñamos que para usted desarrollar una teología de Cristo y presentar a Cristo como un agente histórico, tiene que presentar ¿qué? Evidencias arqueológicas. Porque, por ejemplo, Flavio Josefo, gran judío y helenista del siglo I, del siglo II después de Cristo, él mismo desarrolló históricamente, literariamente, que Cristo fue histórico. Entonces, si Cristo fue histórico, lo mencionan los libros sinópticos, lo menciona el Nuevo Testamento, lo mencionan también otras ciencias externas como la historia de Flavio Josefo, como historiador pagano. Entonces, estamos diciendo que el Antiguo Testamento también tiene credibilidad histórica. Lo que yo quiero decir es que Israel no tiene evidencia, no hay evidencias arqueológicas. Y si no hay evidencias arqueológicas, estamos hablando que Jesús es una mitología. Y eso se ha escrito en libros teológicos que Cristo es una mitología. Fue una obra literaria inventada. Pero Flavio Josefo dice que sí, y no solamente Flavio Josefo. Hay otros historiadores del siglo I, siglo II, contemporáneos a Cristo,
que hablan sobre la muerte, incluso hablan sobre la resurrección de Cristo de manera histórica, literal. O sea que esta parte histórica, para poder hacer una teología del Antiguo Testamento y una teología del Nuevo Testamento, es totalmente indispensable e importante. Usted no puede enseñar teología si usted hoy en día en esta conferencia no entendió nada. Es decir, si usted entiende que hay quizás algo que usted no comprendió o que usted necesita que yo le repite, usted debe de preguntarme en unos minutos y le daremos la oportunidad. Porque usted no se puede ir de esta conferencia sin entender sobre estas evidencias científicas y arqueológicas sobre la verdadera historicidad de Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque, ok, tenemos un contexto tradicional que dice que, por ejemplo, Abraham hablaba hebreo, que eso ya lo hablamos anteriormente. Ok, eso lo entendemos. Esa es una parte tradicional, cultural hebrea. Pero en la parte científica aún Abraham no hablaba hebreo. Por eso que en algunos registros arqueológicos y egiptólogos descubrieron que las familiares de Abraham y Israel en Egipto lo veían como cananeos y como semitas y no como hebreos, porque el término hebreo aún no se había fundamentalizado de manera histórica, de manera literal, como un sistema nacionalista. ¿Por qué? Porque con Abraham empieza lo que es una ideología, un pensamiento, una conciencia teológica monoteísta. Entonces, el primero que inició una teología monoteísta de manera tradicional fue Abraham. Pero esta cultura nacionalista monoteísta con 100% de credibilidad se fundamentalizó ¿cuándo? Con David. Tampoco no fue con David, porque en los tiempos de David aún ellos practicaban culturas mesopotámicas y cananeas. Pero ¿cuándo fue? En el año 538 antes de Cristo, cuando Ciro establece el edicto y lleva a todos los judíos a su tierra. Entonces, según Esdras capítulo 1 y Nehemías capítulo 1 en adelante, ahí se fundamentaliza lo que es una teología monoteísta, una religión llamada el judaísmo. O sea que el judaísmo se estableció en la era post-cautividad, post-exilio, en los años 538 al 537 aproximadamente, antes de Cristo. O sea que desde el año 538 hacia atrás, aún no había una cultura nacionalista en cuanto a lo que es el sistema de monoteísmo. ¿Por qué? Como le dije anteriormente, porque aún los hebreos, los israelitas, realizaban diferentes culturas tradicionales, cananeas, mesopotámicas, hasta egipcia. Tanto así que cuando Abraham bajó del Sinai, ¿qué encontró? Encontró un animal hecho en oro. ¿De qué? ¿De dónde viene esto? De la cultura egipcia. Analice esta cultura, analice esto. Esto fue sacado de la cultura egipcia. No solamente lo que es esa tradición de esa religión, de esa adoración a ese animal, sino que los materiales por el cual fueron creados también los sacaron del sistema sacrificial y sacerdotal de Egipto. O sea que, en pocas palabras, si usted no entiende esto, le recomiendo que estudie más esto, porque esto es muy importante para hacer teología y para mostrar lo que es la veracidad histórica. Bien, entonces hasta aquí llegó esta conferencia, no duré mucho. Vamos a ver si hay preguntas, interrogantes o quieren argumentar algo. Si hay preguntas. Si hay personas que quieren argumentar algo, entienden que hablamos de algo que no es bíblico. Si usted entiende que hay algo que no es bíblico, que es contradicción, que tiene contradicción a la Biblia, tiene la oportunidad de usted hablarlo en estos momentos. Y si hay algunas incógnitas, algunas interrogantes, puede preguntar ahora mismo. ¿Tenemos preguntas? Todo quedó claro, profesor, aparentemente muy bien explicado y muy bien argumentado y las pruebas contundentes. De mi parte no tengo preguntas porque todo muy claro. Excelente, excelente. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Dios bendiga a todos, Dios bendiga mucho Amén, mi su estimado. vida, estimado maestro, todo bien claro, conciso
al punto. Creo que este conocimiento de la historicidad de Israel en Egipto, pues es un conocimiento básico para poder defender nuestra fe ante posturas de ateos y de personas que no creen en Israel, no creen en Cristo, y nos activa y nos hace ser más efectivos en nuestro llamado como maestros y pastores, predicadores, y que Dios bendiga grandemente su vida. Todo claro, y qué bueno. Enhorabuena realmente. Muchas gracias, Petros. Excelente. Muchas gracias, mi estimado. Entonces, hay una pregunta por aquí, por los comentarios. Dice Evelyn que la parte del idioma hebreo lo puedes extender un poco. Claro, muy bien. Excelente. Bien, en cuanto a lo que es el idioma hebreo, permíteme explicarle brevemente. En cuanto a lo que es el idioma del hebreo, decíamos anteriormente que Abraham no hablaba hebreo. O sea, si usted, lo que pasa es que existen diferentes conocimientos. El conocimiento bíblico dice que sí, ok, eso se entiende. El conocimiento tradicional hebreo, en el contexto hebreo, dice que sí. Incluso en el contexto hebreo, tradicionalmente dice que el hebreo, Adán y Eva hablaban hebreo, pero no hay evidencia para demostrar esto. Incluso la Biblia no te dice que Adán y Eva hablaban hebreo. Porque lo que pasa es que en el contexto hebreo lo que han querido es, yo diría, divinizar la lengua hebrea. Cuando hablo de divinizar la lengua hebrea, estoy hablando que han querido que ponerla que fue el Eterno que la inventó y la impuso y le enseñó al pueblo, a las generaciones antediluvianas. Entonces, no hay registros arqueológicos que hablen cuál era el idioma de las generaciones antediluvianas. No existe. Entonces, ¿qué sucede? Abraham era Ur de los Caldeos, es decir, Abraham era mesopotámico. Entonces, el Ur de los Caldeos tenía dos sistemas culturales, porque era ciudad de los sumerios y ciudad de los caldeos. Es decir, en Sumeria, en Caldea, en Ur de los Caldeos se hablaba sumerio y se hablaba acadio. Es decir, Abraham, cuando vivía en Ur de los Caldeos, él nació allí, creció allí, se expansionalizó allí culturalmente, él aprendió, hablaba y dominaba el acadio y hablaba y dominaba el ¿qué? El sumerio. Entonces, cuando Abraham va como nómada con su familia a la tierra de Canaán, en Canaán, ¿qué se hablaba? Otra lengua semítica llamada el cananeo. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde Abraham aprendió el hebreo? ¿De dónde nace el hebreo? Se la pregunta. ¿Dónde nace el hebreo? Porque Abraham hablaba sumerio y hablaba acadio. Entonces, aprende el cananeo y lo impone a su familia. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde nace el hebreo? El hebreo, de acuerdo a la papirología es una rama de la historia que estudia los elementos antiguos, los registros literarios antiguos y sus lenguas antiguas. Dice, de acuerdo a ese estudio, se ha fundamentalizado y de acuerdo a la ontología, que el hebreo fue una evolución del cananeo. Estoy diciendo que según la papirología y según los textos que se aproximan más al original, que la Torá, los primeros libros escritos por Moisés, como Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, fueron escritos en cananeo. Luego fue que se evolucionó a un sistema evolutivo de literatura y allí se le puso el nombre como un hebreo pictográfico. Un hebreo pictográfico. Después de ese hebreo pictográfico viene un hebreo arameizado. Perdón, después del pictográfico viene el hebreo, un paleohebreo. Del paleohebreo, un hebreo arameizado. Luego de un hebreo arameizado, en el año 606 al 587, en Babilonia, Israel adopta lo que es el idioma arameo. El arameo lo adopta porque el arameo era hablado por la vida del babilonio. Entonces, al mezclar el arameo, parte del arameo, con este hebreo, se evolucionó ya a un hebreo mucho más moderno. Tanto así que el hebreo que se hablaba en los tiempos de Cristo, que no eran todos, era un 5% solamente, y ese 5% lo hablaban era en el Sanedrín. Y ya era un hebreo moderno, ¿gracias a qué? Gracias al arameo. ¿Por qué? Porque cada vez que Israel estaba en cautividad, ok, conocemos que tenían cosas negativas, pero de igual manera tenían cosas positivas. Como una de ellas es que gracias a esta cautividad, ellos evolucionaban como cultura, como nación,
tenían diferentes argumentos científicos, descubrían más cosas, incluso evolucionaron su sistema de literatura. O sea que estamos diciendo en pocas palabras que el hebreo es una evolución, viene del cananeo. ¿Por qué viene del cananeo? Por ejemplo, el griego, ¿de dónde nace el griego? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe de dónde nace el griego? El griego nace de la lengua fenicia. ¿Y el cananeo, dónde nace? El cananeo nace de la lengua fenicia, o sea que la lengua fenicia es la lengua madre. La lengua semítica tiene una particularidad y es que de una lengua nacieron todas. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer sistema de escritura más antigua? La sumeria, la lengua cuneiforme, en los años 3400, 3500 antes de Cristo. Ese fue el primer sistema de escritura más antiguo. Y de los sumerios viene el acadio. Del acadio vienen otras lenguas más, hasta llegar hasta los fenicios y llegar el griego, y llegar ¿qué? El cananeo y luego el hebreo. Bien. ¿Entendiste, Evelyn? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Si usted entiende que hablamos algo que está contradictorio, como usted lo entiende, usted puede hablarlo en estos momentos. Que somos democráticos. Bien. ¿Más preguntas? Si quiere argumentar algo, tiene la oportunidad. Gracias a ti, Evelyn. ¿Alguien más quiere decir algo? Bien, entonces espero que esto sea de agrado, esta conferencia. Veo que la mayoría le ha gustado. Hay otros que no han dicho nada. Y espero que lo que no han dicho nada sea por comprensión y no por descomprensión. Esperamos. Aún estamos a tiempo para hablar un poco. Si el ministro Héctor Michel Agramonte se encuentra, puede saludar. ¿Se encuentra, ministro Héctor? Distinguido, entré un poquitito tarde. Shalom a todos. El Eterno les bendiga de manera especial. Pero acá estamos. Excelente, mi estimado. Muchas gracias por su presencia. Siempre a tus órdenes. Amén. Muy buena conferencia. Muchas gracias, mi estimado. La gloria sea para Dios. Entonces, amén. Profesor, Sí. sí, para abundar un poquito más, que es lógico que no se encuentre en Egipto registro de Israel allí, por lo mismo que usted dice, ya que lo que hizo Dios a través de Israel allí en Egipto, es lógico que no registraran eso. Por ejemplo, algo que pueda aportar sobre la película, sé que todos la han visto, Los 10 Mandamientos, de Charlton Heston. Cuando a Moisés lo destierran, el faraón manda borrar todos los registros de Moisés de Egipto, perdón. O sea, lo que quiero decir es que si era parte de su cultura, lo podemos aprender a través de la película, era parte de su cultura cuando pasaba algún acontecimiento negativo para ellos, borrar los registros. Entonces es lógico que si Dios hace esto a través de Israel, mandaran a borrar todo registro de esa nación de ellos, porque no iban a dejar unos registros así que no le convenía. Creo que es bastante lógico. Claro, mi estimado, porque registrar una derrota de un pueblo nómada, sin cultura, sin principios, sin políticas, sin gobernantes, sin lengua, sin zona geográfica, sin un Dios literal que se pueda ver, como ellos mismos lo mencionan, creo que para ellos es una humillación rotundamente. Entonces ellos verdaderamente lo que hicieron es que borraron de la historia estos argumentos y estas pruebas históricas. No le convenía. Como le decía anteriormente, una de las características imperialistas de Egipto era que ellos eran orgullosos en cuanto a su sistema político imperialista. Es decir, que en el momento cuando un faraón era sepultado, de acuerdo a su sistema de sepultura mitológica egipcia, ellos ponían, como dije anteriormente, lo que era un jeroglífico, una piedra escrita en copto, donde hablaban sobre las victorias de este faraón. Entonces nunca van a poner la derrota jamás. Muy bien, Jairo. ¿Alguien más quiera decir algo? ¿Alguien más? Entonces, por mi parte ha sido todo.
Yo espero que él haya sido de agrado y de ayuda